Vamos a esperar. ¿Pasamos, doctora? ¿Se pueden pasar? No, pasó, perfecto. Doctora, Va a entrar ahora, va a entrar. ¿le digo lo que vimos? Acá me paro, acá. Mire esto. Estoy viendo. ¿Esto qué es? Es el... La vaina. La vaina, la vaina. Y, Ahí. doctora, de este lado, si cerramos un segundo... Pase, por favor. Pase, ¿no? Ahí está. Y un testigo que entre también, por favor, ¿eh? Al lado... ¿Eh? Atrás de la Para el cabeza. arma Detrás de la cabeza, justo del hombro. ¿Qué tipo de calibre será? Que venga. La mamá quiere verlo antes que la muevan. Esperen un minutito. Que venga la mamá. Por acaso, mi señora. Sí, no lo vio. Sí, es un arma. ¿Eso que está ahí en el piso? Sí, es un arma. ¿Abajo del brazo? Sí, ahí está el arma. Cuidado con que esté cargada, ¿no? Pánico, Igualmente ya le bajé el martillo. Y mostrámela del otro lado, por favor. Ahí está. Y te hago un segundo más. Veo el número, así. Marca Versa, calibre 22, largo rifle, modelo 62. Mostrámelo bien, por favor. Acá está. Para que vuelva. Te dejo abrir que... O sea, se pegó con la mano derecha, ¿no? Nuestra. Vamos a un segundo, Doc. En general, un intermedio y vamos a hacer todo. ¿Qué es lo asombroso del caso Nisman? Que durante casi 3 años, llevamos ya 2 años y medio, no se logra entender qué fue lo que pasó. Porque es uno de esos casos, como va camino también el caso Maldonado, de ser uno de estos, donde a falta de claridad, cada uno opina lo que le parece y queda el misterio. Cuando hay misterio, cada uno resuelve el caso según su ideología y según su opinión. Entonces, los antikirchneristas pensaban que Nisman lo había matado, lo había mandado a mandar a Cristina como parte de un plan para que no la fuera a denunciar después, aunque después no se sabía bien de qué la iba a denunciar, porque la denuncia era inconsistente y las pruebas nunca terminaron de aparecer del todo. Ahora dicen que han aparecido pruebas sobre el grado de conspiración que hubo para firmar el memorándum con Irán, pero eso es la parte política. Y del otro lado, los kirchneristas decían, el fiscal Nisman se mató, y cuando uno entraba un poco más a la causa, cuando uno trataba de pasar por encima de las opiniones, ¿qué es lo que encontraba? Que había una escena de un baño que hablaba de un suicidio y un departamento que hablaba claramente de un borrado de cosas, borrado de archivos telefónicos, borrado de computadoras, borrado, ¿sí? Y una escena de un departamento que había entrado mucha gente con la cual era difícil encontrar pruebas del paso de los supuestos asesinos por ahí. Entonces, en la escena del baño, según las pericias que habían hecho peritos de la Policía Federal y de la Corte Suprema, porque recordemos que los peritos aquellos de la primera pericia, la mayoría de ellos eran o de la Policía Federal o de la Corte Suprema, decían que no había ADN de otra persona en el baño y que no había indicios compatibles con un crimen. Más o menos eso era lo que decían esos peritos y en base a ellos es que daba vueltas la fiscal Fein. Con lo cual,
al final de las elecciones, cuando gana Mauricio Macri, el partido de la causa Nisman estaba más o menos así. Había sospechas, puntos oscuros, dudas, misterio, y ese misterio cada uno lo llenaba con sus opiniones, pero del lado pericial había pericias que no hablaban de un asesinato. Tampoco hablaban claramente del suicidio, decían, bueno, ninguna apostaba, ninguna se definía por el asesinato. Y había montones de peritos que habían firmado y habían puesto el gancho ahí, ojo. Además de la fiscal, digamos, un montón. Como esto no se resolvía, finalmente se va a una apelación en Cámara y finalmente, después de dar muchas vueltas judiciales, terminan remitiendo la causa a la Justicia Federal. La Justicia Federal arranca un lento proceso, le transfiere toda el área pericial a la Gendarmería y ahora, eso que yo les decía, que el caso Nisman, que sigue en el misterio y que cada uno lo descifra según sus opiniones, como descifra el caso Maldonado, pero que en lo pericial había una pericia que decía que no había ADN de otra persona, que no había indicios serios, severos, indicios fuertes de un asesinato, ahora quedó empatado, porque aparece otra pericia, en este caso de la Gendarmería, que dice que a Nisman lo mataron. O sea, la opinión estaba empatada, ¿sí? Había unos que decían que lo había matado, otros que se había suicidado según su ideología. La pericia, las pericias hasta ahora se inclinaban, aunque no lo dijeran taxativamente, ¿sí? Porque se oponía los familiares y un sector de la justicia, decían que se había tratado de un suicidio, o por lo menos que no había elementos para decir que fuera un asesinato. Ahora se empata también el partido de las pericias, porque apareció una pericia de Gendarmería que dice que a Nisman lo mataron. ¿Con qué nivel de detalle? Bueno, si bien no se conoce todavía la pericia, y la Gendarmería rápidamente hoy ante los trascendidos en diferentes medios de prensa salió a decir que bueno, que todavía no le habían dado la pericia al fiscal Tayano, que es el que está investigando esta causa, no desmintió lo que trascendió. O sea, dijo, todavía no elevamos el dictamen final, pero no desmintió las cosas que fueron trascendiendo. ¿Cuáles son las cosas que fueron trascendiendo? Bueno, algunas ya se sabían, que había ketamina en el cuerpo de Nisman. Ahora bien, ¿dónde estaba la ketamina? Ahora la vamos a discutir, a favor y en contra, con amigos que son expertos que han recorrido ambos la causa de un lado para el otro. ¿Dónde estaba la ketamina? ¿Estaba en sangre o estaba en el hígado? Si estaba en el hígado, ¿era reciente o era de hacía tiempo y ya se estaba metabolizando? Primer punto que se va a discutir seguramente en el juicio. ¿Por qué la ketamina? Porque la ketamina es una droga que sirve para anestesiar, pero también es una droga que se utiliza en algún grado de pastillas o de fiestas electrónicas. Y recordemos que Nisman era un hombre que frecuentaba la noche. Acá se lo ha visto y se ha sacado montones de fotos con montones de chicas en un boliche de por acá. ¿Qué es lo que está diciendo la pericia de Gendarmería? Que tenía una fractura en la nariz. Nisman tenía una fractura en la nariz. Los otros peritos no lo vieron. Si esto es así, es un escándalo. Pues como los peritos de todas las partes que estuvieron ahí analizando el cadáver de Nisman al día siguiente no encontraron una fractura en la nariz. Dice la pericia de Gendarmería que, lo que está trascendiendo, que Nisman tenía golpes en los riñones. O sea, golpes en los riñones como de alguien que lo redujo. Golpes como de esos que aplica un experto, y ahora vamos a la cuestión de los expertos, para reducirlo, ¿sí? Los que analizaron el cadáver de Nisman no se dieron cuenta. Dice que profesionales limpiaron la escena. Yo no sé si hace falta limpiar la escena, porque con toda la gente que había entrado, la verdad que más que limpiarla, ya la escena se había contaminado sola. Pero dan a entender que no había muy pocas huellas del propio Nisman y no había huellas de su entorno cercano, de la gente que iba por ahí. Dice que había profesionales que pueden haber limpiado la escena. Y después hay una serie de cosas que no se hicieron todavía, pero que se podrían hacer. Fíjense qué coincidencia con lo que yo le decía del caso Maldonado. Del mismo modo que en el caso Maldonado, Ariel Garbars está recomendando que se haga la misma pericia que se hizo para determinar quiénes estaban alrededor de Mariano Ferreira cuando le disparan y lo matan. Garbars desde hace años viene diciendo, ¿por qué no hacemos la misma pericia que hicimos en el caso Ferreira para ver qué celulares estaban cerca del departamento de Nisman en ese rango de horas
en el cual murió Nisman, que pueden ser, ¿cuántas horas? 10, 12 horas. ¿Qué celulares pasaron por ahí? ¿Por qué no hacemos esa pericia? Nunca se hizo. Un detalle interesante. Igual que en el caso Maldonado, donde se niegan a hacer la pericia. Vamos a contarles esta noche en Tercera Posición que hay novedades porque finalmente alguien cayó en la cuenta de que el juez era parte del problema y los familiares están recusando al juez Otranto por lo que no ha hecho en estos 40 días, que recién ahora está citando a declarar a los gendarmes. Pero no vamos a desviarnos del tema. Le decía esto, no se hizo una pericia telefónica fina para ver quién estaba cerca de Nisman ese día y en ese momento, en el momento en el que muere. Después las otras cosas que uno puede preguntarse a partir de la pericia de gendarmería. Epa, ¿y Lagomarsino? ¿Cómo queda Lagomarsino? Porque si Nisman efectivamente muere, como es lo único que está comprobado, con el arma de Lagomarsino la llevó de casualidad. Nosotros lo entrevistamos el año pasado, está más o menos acreditado que Lagomarsino se fue. ¿Sí? Que le llevó el arma a Nisman y se fue. Después entra un policía, entra uno de sus custodios a verlo. Y después hay tweets, hay chats de Nisman con una periodista. Entonces, Lagomarsino tiene alguna coartada como para irse porque las cámaras lo reflejan su auto saliendo del departamento. Entonces, Lagomarsino puede zafar, pero lo pueden traer de los pelos y decir, ¿y usted por qué llevó el arma? ¿Sabía que venía otro atrás? Si eran asesinos profesionales, ¿por qué lo matan con el arma de Lagomarsino? Son todas preguntas que van a quedar ahora y que se van a discutir al infinito. Pero lo que sí tiene que quedar claro, ¿sí?, es que en términos periciales, hasta ahora el partido estaba desnivelado. En términos de opinión social, ¿sí?, estaba dividido y había si quieren, había un porcentaje más de la gente que opinaba que a Nisman lo había matado. En términos de opinión. En términos de pericia, era al revés. Había pericias que decían que más bien a Nisman parecía que se había suicidado. No había pericias claras que dijeran que que lo podían haber asesinado. Había muchas dudas y puntos oscuros. Ahora, en términos de pericias, por lo menos lo que se viene, indica que el partido Nisman va a quedar empatado. Muchachos, esto recién empieza. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. En este tema hay 4 o 5 hechos que son fundamentales, ¿no? Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que además de ser aparentemente su asistente informático, era una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. En aquel momento, por parte de la oposición, que hoy es gobierno, hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona, inclusive, en forma muy agresiva, pero... Ya que lo dice, digo, para cerrar este tema y avanzar en los próximos, ¿usted sostiene la hipótesis de que no se suicidó Alberto Nisman? Lo que dije en cadena nacional, Luis. ¿Sabes qué pasa, Luis? Y te quiero ser absolutamente sincera. Si yo dijera lo que vos me estás preguntando, en los términos que vos estás preguntando, mañana tenemos un hermoso titular, Cristina dijo tal cosa. Lo que hablé, lo dije en la cadena nacional, en su momento cuando debía hablar. Creo que también es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado. Porque claro, durante la mañana empezaron a trascender detalles de la pericia de Gendarmería que empata el partido con las anteriores pericias del caso Nisman. Y en la tarde, Cristina Fernández de Kirchner, también lo vamos a discutir más adelante, dio su primera extensa entrevista, más o menos con algunas preguntas ásperas. Hasta ahora, Cristina había dado entrevistas de local. Esta vez dio una entrevista de visitante con algunas definiciones interesantes que creo
también esto tiene que ver con que no viene bien en las encuestas. Entonces, frente a que no viene bien en las encuestas, Cristina dijo, bueno, está bien, voy a jugar de visitante, y aceptó dar una entrevista con las preguntas naturales que cualquiera de nosotros le haría sobre corrupción, José López, el enriquecimiento, etcétera, etcétera. Pero esto lo vamos a dejar para más adelante en tercera posición. Aquí lo tengo a Rubén Martín, con quien nos hemos discutido a lo largo de estos años. Tanto hemos discutido sobre qué pasó con Nisman. Y él ha sido un militante fervoroso, pericial, porque además es perito, obviamente, de que a Nisman lo habían matado. ¿Sí? ¿Qué viste vos o qué sabés vos de lo que dice Gendarmería? Porque también debo decir que vos también tenías la teoría de que lo habían reducido a Nisman. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero aclararles que yo no tengo una teoría. Yo puedo demostrarlo. He planteado en su momento 2 pericias. Con el tiempo que ha tenido Gendarmería, el estudio pericial a implementarse, podrían haber resucitado a Alberto, tomado un café con él, que él les explicara cómo lo mataron y resolver. Fíjate el vos, humor negro que lo caracteriza. No, pero es más, yo en su momento a los abogados de la querella, que no importa quiénes en particular, para no ser específico, les planteé 2 pericias que se resolvían en un lapso no mayor de una semana. La misma, pues ya la tenía copiada, porque en realidad es la misma que le mandé por mensaje de texto en su momento a Viviana Fein, a la que por supuesto nunca me contestó. No obstante eso, y gracias a la persistencia del canal, porque hoy son todos guapos y salen en televisión a decir que sí, lo mataron y esto y aquello. Si haces memoria, cuando por primera vez yo entro a estos estudios, que eran a los otros, los de Gorriti, que entro primero al noticiero de Andino y después a la misma noche estoy con vos, nadie decía que era Vox Populi el temor, ningún canal quería emitirlo. El único que me abrieron la puerta fue acá. No sé si estarían tan locos como yo, pero bueno, el tema es que a mí me permitieron informarlo. La ausencia de los elementos que hacen a un suicidio están de principio a fin. Yo suministré a esta producción material en donde se puede ver perfectamente cuál es la biomecánica de un suicida por disparo en la cabeza. Pero vamos a eso. ¿Qué aporta lo que dice Gendarmería? ¿Te llama la atención de lo que ha trascendido hoy? Lo único que yo estuve estudiando los 6 puntos que se dieron a conocer. Lo único que me pareció medio claro, medio como que no tenía ni ton ni son, ni era aclarador, ni era enturbiecedor del tema Alberto, era el punto número 3, en el cual el disparo, que lo mencionan en ángulo perpendicular, no estoy de acuerdo, el ángulo era de atrás hacia adelante y con un ángulo ascendente. Está merituado en la primer pericia que lleva a cabo la parte de la querella, en donde mediante un vector se ve perfectamente, es más, de hecho el plomo es capturado al final del cerebro en un sector del cráneo. No, no es tan evidente. El disparo está a 2 centímetros por encima del pabellón auditivo, pero es de atrás hacia adelante, lo cual no hace una oposición típica de suicida, en donde normalmente la muerte incluso hubiese ocurrido instantáneamente, pero probablemente, debe efectuarse sencillamente como lo hacen todos los suicidas, el disparo en la sien. Porque atraviesa mesencéfalo, corta los circuitos y apaga al romper el SARA instantáneamente, el sistema autónomo reticular lo deja sin pulso al individuo. Digamos que, como en su momento dije, Alberto Nisman tuvo una muerte agónica. Hay que tener semejante... ¿Y por qué la pericia dice no hay ADN de una tercera persona en el baño, de una segunda persona en el baño? Porque la escena del crimen fue limpiada. Caballeros, yo les muestro esto, y esto fue hecho por la bonaerense, ¿sí? Esto fue el caso Anaí Benítez, ¿sí? Fíjense que dentro de la carpa y del sector perimetral hay solamente 5 individuos. Y esto no es Scotland Yard, es la bonaerense. Ahora, ¿cómo me pueden explicar la presencia? Esto es a lo que a la mecánica de estudio de la escena del hecho obedece. Ya de movida estamos viendo que no me coincide la cantidad de gente que tiene que estar. La toma de muestras se está haciendo... Pero en el baño no entró esa cantidad de gente. No, en el baño... Ahí se ve que están... Perdón, voy a tapar la cara de Alberto Nisman. Esta famosa alfombrita,
¿sí? Que ven prolijamente. Es el único caso, vos rebalate en un baño y si quedás con la alfombrita en esa posición, yo pago los daños. Tu fractura de cadera y todo lo demás, yo pago todo. Fíjense lo prolijito que quedó las piernas de Alberto Nisman sobre esa alfombrita de baño. Bueno, esta alfombrita, el señor Edgardo Ariel Ríos la usó para limpiar el piso del baño ensangrentado. Para empezar. ¿Quién es Edgardo Ariel Ríos? Edgardo Ariel Ríos es el mismo que firmó generosamente la pericia en la cual acreditaba que la pistola de Mayo era la que había matado a los 2 narcotraficantes muertos en Unicentro. Nosotros ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si limpio, ¿no debería estar manchada la alfombra? Ahí no, creo que después. no me entendés. Ah, Cuando después, se llevan bien, el cuerpo... A ver, yo llego a un lugar del crimen, a un lugar del hecho, y primero hago un doble cerco perimetral, más tratándose de una persona que está cumpliendo funciones de fiscal federal antiterrorismo. Bueno, hago un doble cerco perimetral. Segundo, capturo toda la... Dejo 5 personas adentro. Aquí lo tengo a Néstor Espósito, que ha trabajado bastante el expediente Nisman y recordarás bien que decían las pericias anteriores. ¿Qué te hace ruido lo que dice Gendarmería ahora? En realidad, lo que dice Gendarmería, vamos a contar algunas de las cosas lo que pasaron ayer. Toda esta historia se dispara a partir de una recreación que se hace en el día de ayer a partir de un baño reconstruido en el edificio Centinela. Esa es la primera cuestión que estamos viendo en las placas. Para la querella, fue un karateca experto el que causó la fractura de la nariz con un golpe de esos que no dejan marca. Entonces, ¿pero cómo no lo vieron en la autopsia? Bueno, porque está en discusión, de hecho, en la Gendarmería, la defensa del Lago Marcino y las querellas no coinciden y podríamos hablar perfectamente de 2 o 3 informes que van a surgir porque todavía no hay un informe pero de la nariz no puede estar medio fracturada. ¿Está fracturada o no está fracturada? Bien, la cuestión tiene que ver con qué es lo que pasó con ese golpe y si hay fractura o no hay fractura. En lo que están hablando de ese golpe es de un golpe de un karateca externo, experto, que le pegó a Alberto Nisman un golpe en la nariz y con esto le provocó la inconsciencia mediante la cual luego pudieron matarlo. Si esto fuera así, entonces no se explica la presencia de la ketamina como algo adormecedor. ¿Por qué? Porque la ketamina estaba en hígado y cuando está en hígado ya había sido metabolizada, se metaboliza... Porque llevaba varios días. No sé si varios días, pero por lo menos un lapso no inferior a entre 3 y 5 horas. Y cuando está metabolizada ya no tiene el efecto típico de la droga. Pero quiero detenerme en esto. ¿Se comprobó o no que le habían pegado un golpe en la nariz? No está comprobado que haya un golpe en la nariz. ¿Y dónde salió esto ahora? ¿Se le puede haber pasado a alguien en la autopsia? En realidad, suena raro. A los fines técnicos de determinar... yo no quiero interrumpirlo a Espósito, pero quiero aclarar algo. A los fines precisos de definir si una escena de hecho es concordante con un suicidio o con un homicidio, acá hay muchas cosas que menciona Gendarmería que son por la galería. Yo lo único que tengo que determinar esencialmente, incluso para exculpar a un supuesto tirador, porque yo cómo sé si el tipo tiró, la ausencia de plomo, bario y antimonio en un arma de las características de la Versa 62, de la cual yo fui dueño de un modelo de esa pistola, o sea que me la conozco más que a mis manos, deja siempre sedimento. De hecho, les voy a decir algo, caballeros, y esto te acordás que allá en los albores de esta eterna discusión, había alguien que me discutía fervientemente, señor, tire una cajita de balas de 50 tiros nada más, y usted se lava la cara y en la toalla, ve la cantidad de sedimento que dejó. Está bien, usted me va a decir 50 tiros. Es un tema de proporciones, de detección de proporciones. Y piensen que en una microscopía de barrido se detecta a nivel atómico. Bueno, eso está bien, que no había manchas en las manos, no había restos en las manos. A ver. Espere. ¿Podemos mostrar el escáner del informe firmado por peritos expertos en la Fiscalía de Salta que demuestra que es el informe que está, Mike, el informe que está resaltado con resaltador rosa? Ahí está. Esto no se conocía. Mire. ¿Qué está diciendo? Sobre las muestras analizadas se hallaron partículas consistentes con residuos de disparo. Mirá la las fecha. Que son definidas por la norma de referencia del método como
aquellas que pueden estar asociadas con la descarga de un arma, pero también podrían originarse a partir de otra fuente no relacionada con deflagración de arma. Loco, nadie se juega. Expósito, ¿qué está queriendo decir ese informe? Que había restos en las manos. Eso es desconocer la mecánica de un arma de fuego. Lo que le está diciendo es que está encontrando residuos de nitratos y nitritos, residuos de pólvora, no de fulminante. Le voy a dar un dato más, Expósito. Si yo efectúo un disparo, me acerco hacia su mano y froto mi mano contra la suya, el plomo, bario y antimonio me queda en la mía, que soy el tirador, el plomo, mientras que en la suya solamente van a quedar los nitratos y nitritos producto de la combustión de la pólvora. Y también podría haber sido que Nisman había estado tirando pirotecnia el día anterior. También podría haber sido. Bueno, pero es pólvora y no detonación. No vayamos al nivel de borracho, muchachos, que polémica en el bar está por otro canal. Porque ahora vamos a ver cómo queda Lagomarsino. Recordemos que nosotros lo entrevistamos largamente a Lagomarsino, lo apretamos por todos lados y Lagomarsino se defendió. Ahora lo traen de vuelta de los pelos a la escena del crimen a Lagomarsino. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. A ver, a mí en un primer momento me quedó la duda de lo que había pasado. Porque se me mezclaban muchas cosas a la vez. Lo mataron, se mató, qué fue lo que ocurrió. Hasta incluso yo llegué a decir que fue un accidente. Lo que pasa es que, lamentablemente, digo lamentablemente porque estoy en el medio, tengo que hablar con peritos, tengo que hablar con diferentes personas que están en la causa y no encuentran otra cosa que no haya sido una decisión propia o un autodisparo. Si a mí me hacen declarar, me preguntan ¿cómo estaba Alberto? Yo voy a decir que en ningún momento lo vi mal. O sea, no voy a mentir. Entonces, para mí Alberto lo puse varias veces como el toro de Wall Street. Era un tipo que se llevaba todo puesto. Era impensado para mí que un tipo así se suicide. Bueno, ahí tienen la postura de Lagomarsino, pero ahora, si efectivamente había un plan y asesinos profesionales, ahí lo van a traer a Lagomarsino para preguntarle, oiga, don, y usted justo trajo el arma. Aquí lo tengo Jorge Elbon, que es sociólogo, porque después hay que pensar en el móvil. ¿Por qué, si efectivamente lo matan a Nisman, por qué lo matan? ¿Es efectivamente por el informe? El informe de Nisman pasó por mano de varios jueces, nunca avanzó nada. Bueno, sí, dos cosas. Una, en principio, con respecto al concepto, digamos, uno puede tener a esta altura solamente teorías. Y la teoría, como la teoría de la gravedad, digo, exactamente también está probada hasta ahora. Es una conjetura que tenemos hasta ahora hasta que tengamos una mejor. Es decir, lo que hay acá son conjeturas. De hecho, incluso es una conjetura sobre el informe de Gendarmería que todavía no está y que un periodista hoy dijo haberlo visto o le habían comentado, etc. Estamos hablando de conjeturas. Ahora bien, cuando llegamos ya circuló por tres fuentes, ¿no? Muy bien, más allá de cuáles sean las fuentes, que la semana que viene, lo más importante me parece acá es que es post. Nisman fue y es un muerto electoral. Esto me parece que es lo que tenemos que mirar, más allá de si fue un suicidio, un homicidio, si lo mató X o lo mató Y. Efectivamente, objetivamente se constituyó en un elemento clave para el triunfo de Macri en las elecciones de 2015. Entonces, yo diría para el desprestigio de Cristina. Sí, para la derrota electoral de Cristina. Para la derrota electoral de Cristina. Para el desprestigio, para el desprestigio. Pongámosle la frecuencia de importancia que tenga, pero objetivamente es eso. Y curiosamente, fíjense, estamos a un mes de las elecciones. A un mes de las elecciones. Y la semana que viene, un tiempo antes de las nuevas elecciones, aparece nuevamente el informe que además... Bueno, de hecho ya se sabe que las definiciones de Tayano, las indagatorias, supuestamente, la definición las va a tomar antes de las elecciones. Quien nos dio la primicia del informe de la Gendarmería, no sé si ustedes se acuerdan, es el diario Clarín, que nos dijo hace 2 meses, cuando todavía no había empezado probablemente el trabajo de la Gendarmería, cuál era el resultado. Entonces, lo que tenemos que ver es que más allá, lo mataron, se mató, etcétera, etcétera, que evidentemente hay gente que sabe mucho más que esto en términos técnicos, y hay discusiones, pues yo tampoco creo que los peritos de la Corte Suprema ni los peritos anteriores hayan mentido
pueden haberse equivocado. Pero ya se sabía que se estaba elaborando el informe, ya había mucho tironeo. No, lo que había era una discusión previa sobre el material que estaban trabajando. La prueba esencial fue la que ocurrió ayer, que es la recreación en ese baño reconstruido. Esa primicia de Clarín muestra a las claras, y hay que decirlo, que vuelve nuevamente... Bueno, pero eso es la conspiración mediática. No es mediático, no es mediático. Es decir, ¿por qué se hace ahora y por qué no se hizo tiempo atrás? ¿Por qué no se plantea el informe después de las elecciones? Digo, para que no juegue políticamente y no enturbie el campo ciudadano del voto popular. Porque la justicia tiene que tener celeridad. Porque la justicia tiene que tener celeridad. Y si hubiese tenido celeridad en la causa AMIA, por ejemplo, ¿cuál es la causa por la cual la AMIA tenemos 14 años? No, porque los jueces y los fiscales encargados, porque no hay justicia. ¿Y quién está investigando esto? Esteban, cuando hablas de que la causa tiene que tener celeridad, esta pericia, este peritaje había sido ordenado por la jueza Fabiana Palmagini hace 1 año y medio. Claro, bueno. Entonces, digo, la celeridad es bastante... No, y tiene un resultado de Déjame contar en 1 minuto y medio qué fue lo que ocurrió ayer. Ayer se reunieron todos los peritos en el baño del edificio Centinela, reconstruido en el baño del edificio de Centinela. Allí empezaron a elaborar. Cada uno le preguntaron, bueno, ¿qué cree usted que pasó? Y las 3 partes dijeron, bueno, la parte del Lago Marcino abonó la teoría del suicidio. Las querellas que representan a la madre y a las hijas de Lago Marcino no se pusieron de acuerdo sobre cómo estaba el cuerpo en el momento en que se produjo el disparo. Una habla de las 2 rodillas en tierra, la otra habla de una sola rodilla en tierra, las dos hincadas frente a la bañera, y desaparece el efecto back pattern. ¿Qué es esto? El disparo de sangre una vez que se produce la mancha de sangre que se produce después del disparo. Ahí te detengo un momento y digo, si estaba frente o sea, estaba en la bañera, ¿sí? Y porque están diciendo que había un asesino que le dispara. ¿Cómo llega la mancha de sangre a la pileta? Bien, la mancha de sangre porque llega había a la un tipo pileta. ahí en el medio, en el camino. La mancha de sangre llega a la pileta, según esta historia, porque, primero, la primera versión es que sale el chorro de sangre una vez que entra el disparo. Se comprueba que de esa forma es imposible que hubiera quedado, y lo comprueba la pericia. A ver, la cuestión fundamental de esta historia es cuántas personas mataron a Nisman. Y ahí no se ponen de acuerdo, porque las querellas sostienen que fue uno, y atención con esto. Gendarmería dice que hubo 2 matadores. Uno que lo tenía tipo percha a Nisman, que lo hincó estando inconsciente, otro que le efectuó el disparo. Nisman nunca empuñó el arma, según con la conclusión que llegó Gendarmería ayer. No hay transferencia de sangre al arma de la mano del matador a la mano de Nisman. No hay transferencia. Nisman no empuñó, sino que le mancharon la mano de sangre. Y además, la segunda persona ahí adentro, que es la que dispara y sale corriendo. Y es la primera persona, la que lo mantenía tipo percha frente a la bañera, la que se queda en el lugar y lo acomoda. Apoya. ¿Cómo aparecen las manchas en el resto? Bueno, según lo que dice esta primera conclusión de lo que se produjo ayer, es tirando la sangre a partir de recogerla y tirarla, esparcirla en la escena. Esto es lo que se discutió ayer. Pero eso no debería, esa trayectoria no está más o menos estudiada. Debería Porque estar. yo recuerdo que había un experto, por lo menos que un especialista en eso de manchas hemáticas. Pero vamos hablando de expertos y de manchas hemáticas. Ahora vamos a ver justamente lo que decía el perito de la defensa de Lago Marcino. Pero antes, si no encontraste solución a tu reclamo por un accidente de tránsito, anda a ver a la gente de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. ¿Se comprueban en la autopsia lesiones compatibles con la caída? Sí, se ven lesiones aquí en esta parte, que uno dice, ¿pueden ser un golpe? Bueno, puede ser un golpe, pero ¿cómo es sí, que justo coincida con el... ¿Cómo es la forma? Hay una toalla, incluso acá arriba, que podría golpear una toalla, pero no hace a la cuestión, podría haber amortizado, pero no hace a la cuestión de la caída. Sí hace a que la caída es hacia atrás. Estando arrodillado, la postura es muy difícil que tenga una caída de esa velocidad en cuanto... Porque lo estoy manipulando, no cayó. Está muerto, lo moví. ¿Y cómo hago para golpear la cabeza? Eso no lo puedo
practicar. Bueno, este señor es el perito de Lagomarsino, que es el que más estudió y más insistió en la cuestión de las manchas de sangre. Dice, bueno, la trayectoria de las manchas de sangre, después de lo que ellos dicen, el suicidio de Nisman, no permite que hubiera otra persona, porque si no, esas manchas hubieran sido interceptadas. Ahora lo que dicen es que las regaron. Exactamente. ¿Y no se puede diferenciar entre un regado y una trayectoria normal de una mancha de sangre? No debería ser, para un experto como Martín, no debería ser complicado determinar si esas manchas fueron plantadas o fueron producto de lo que sale del cuerpo en el momento del disparo. Compañero. Les voy a dar la misma historia. Es más, cuando Espósito y yo nos conocimos fue por este caso, un domingo en la tarde de Mauro. Les voy a decir lo mismo que dije en su momento. Alguien que firma así, nótese las letras circulares, aparte de balístico, soy calígrafo, como todos saben. Nótense las letras circulares, tienen doble enlazamiento, es decir, ustedes pueden dejar una A y una O abierta en uno de los extremos, lo que habla de personas no desconfiadas. En el caso de Natalio Alberto Nisman era una persona extremadamente desconfiada. ¿Cómo es que una persona de extremo cuidado a la hora de incorporar gente a su domicilio le pudieron perpetrar el hecho que ahí se perpetró? O los custodios o alguien de confianza. Porque ahí, digo, van a traer de los pelos los custodios el arma también. jamás Lagomarsino se la dio. Lo dije el primer día, lo sostengo hoy. Es la hipótesis del arma amiga. El arma fue entregada a un segundo. El segundo fue disfrazado con el mismo uniforme. 2 meses estuve maquinando como una persona, porque no es que yo hice una pericia, yo hice una investigación de la causa Alberto Nisman. Me conecté con gente vinculada a él, todos los datos que tuve de él los pude corroborar. Ahora, lo que dijo en su momento Luis Olavarría, yo en su momento, a vos mismo también te lo dije, el sujeto que perpetró el hecho es muy sencillo, hizo esto y empieza a ensuciar, ya en el mismo momento fáctico del homicidio, empieza a ensuciar la escena del hecho. ¿Y quién pudo entrar? ¿Alguien disfrazado con el disfraz de la seguridad? Alguien con el disfraz de como en las películas. Pero lo hizo perfecto. Hay una cosa en inteligencia. A ver, tengo muchos puntos en común con Diego Lagomarsino. Mi verdadero oficio anterior al que yo tengo era experto en sistemas. Vos eso lo sabés. Con lo cual sé de qué se nutre y cuál es la zanahoria que el aparato de inteligencia argentino durante muchísimos años se nutrió. Diego Lagomarsino encaja en la pieza casi dibujada a la perfección. Al margen de todo esto, hay personajes secundarios que pueblan esta historia, como Rusconi, que después lo tenés a los 5 minutos como denunciante en la causa de los contenedores. ¿Te acordás? Y abogado Lázaro Báez. Y es uno de los penalistas más caros de la Argentina. $500 la hora aproximadamente y mañana me echan. Pero al margen. ¿Cómo pudieron meterse dos personas ahí? En ese baño perfectamente 2 personas entraban. Vos pensás que la peor trompada que le pueden dar a Alberto Nisman es dada por alguien que es de su confianza. Abre la puerta porque es un custodio a las 3 de la mañana, medio dormido. Recordá que en la cena estaba hasta el televisor encendido, la cama hecha, los controles en la cama. No existe forma alguna que un domicilio al cual ingresan las hijas, la exesposa, la madre, la encargada del mantenimiento del departamento, que no haya ADN de ninguna. ¿Y cómo lo limpiaron? ¿Cómo lo limpiaron? Lo rociaron con un líquido derivado del amoníaco y no dejan rastros de nada. La cantidad de gente que entraba al departamento de Nisman es mucho más chica. Entraba la empleada de limpieza, entraba alguna colaboradora de la UFI AMIA. Las hijas hacía mucho tiempo que no iban, la mujer no conocía el departamento. Digo, había un grupo acotado y en el lugar se encuentran huellas digitales y también restos de ADN. De hecho, se encuentra en la vajilla restos de ADN de Diego Lagomarsino, lo que prueba su presencia ahí, y se encuentran huellas digitales en las puertas que no se pueden identificar y también en un pasillo, el pasillo que va enfrente junto con una pisada, una huella digital supuestamente del técnico que repara los aire acondicionados que tampoco se puede identificar. No es que no se encuentra ADN y huellas, se encuentran y la mayoría de ellas no se pueden identificar, que es una cosa bastante distinta. Sí, Jorge. Sí, una cosa, a mí me preocupa, vuelvo al tema inicial, digamos, cómo está jugando esto políticamente a nivel nacional, porque es un caso realmente internacional, escandaloso, etcétera.
y que yo me pregunto, digamos, ¿cómo se puede lograr que el caso, que el principal acusado, que es Lagomarsino, conectarlo hipotéticamente con la responsabilidad del gobierno anterior en el asesinato? Y ahí hay un tema muy interesante, porque los medios de comunicación hacen una... Y digo, para pensar no solamente en los medios de comunicación, hay mucha gente que reflexiona, lo mató el gobierno anterior, pero entonces, si lo mató el gobierno anterior, ¿cómo está involucrado un tipo que era profundamente antikirchnerista como Lagomarsino, que era un hombre de los servicios, que efectivamente fue recomendado a Nisman por los servicios de inteligencia? No está aprobado en el expediente eso. No está aprobado en el expediente. ¿Quién lo recomendó a Nisman? ¿Quién lo recomendó? Él dice que lo recomendó a Nisman una persona, Moro, que es un hombre de inteligencia. ¿Y eso significa que él es un agente de significa inteligencia? que viene de un lugar que no es precisamente una recomendación de la Casa Rosada, viene de otro lugar, viene de servicio de inteligencia y de ahí, y que no es precisamente un hombre del riñón de lo que era el partido gobernante en ese momento, sino contrario. Quiero aclararle algo para redondear esto. El que implementó, créanmelo, esto ha sido mi desvelo en muchas noches y charlado con gente del ámbito de inteligencia. El que planeó este asesinato tiene un nivel de precisión de ingeniería social poco común, porque estudió el lado más débil. Es más, en determinado momento me planteé cuál es la forma en que un experto en inteligencia antiterrorista lo pueden dormir. Y es esta. Quiero aclararles algo. El que en la Argentina todo sale mal, pero entre el que lo planeó y el que lo implementó, la diferencia es notable. De ahí la necesidad de semejante cantidad de gente embarrando la cancha. Sí. Discrepar en esto, básicamente. Si quien ejecutó esto tenía algún grado de especialización, como parece indicar la primera conclusión que empieza a trascender desde ayer, ¿cómo es posible que le hayan tirado, tal cual parece decir el informe, el arma sobre el hombro izquierdo cuando él se disparó, supuestamente para fingir el suicidio, con la mano derecha sobre la sien derecha? A un experto en simular un suicidio, ese detalle no se le puede escapar jamás. Vuelvo a repetir, el que lo planeó no es el mismo que lo implementó. Y te voy a dar les propongo que hagan el siguiente ensayo. Tomen una calibre 22 a oídos descubiertos, enciérrense en el baño y efectúen un disparo. La descarga de adrenalina, al margen del estatus de alteración y estado de shock que te va a provocar, tiene que ser un profesional. Estamos hablando de un pie de plomo, como se les dice en el ambiente, un pie de plomo con muchísima experiencia. Tendríamos que hablar que para que no reaccione ni tenga el reflejo, ni el reflejo instintivo de escapar de la escena, porque sabe que la tiene en zona liberada, para poder manejar ese instinto tiene que tener por lo menos no menos de 20 homicidios. Y del viejo, vuelvo a meterme en problemas, del viejo listado de los servicios de la década del 70, que eran expertos en hacer este tipo de trapisondas, ya no queda ninguno con vida. Rubén, insisto, 20 homicidios y el arma se la planta en el hombro opuesto. Algo peor, 20 homicidios. No, para no caer en el shock que le provoca. El que lo hizo esto es su primer trabajo. No, el que hizo este trabajo, con este trabajo debutó. No, está mal, pero muchachos, vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a hablar un poco del caso Maldonado, porque hoy también hubo novedades en el caso Maldonado. La familia recusó por fin al inexplicable juez Otranto. El 31 hubo un corte, una manifestación sobre la ruta 40, cerca de la intersección de la 40 y la ex 40, la que va camino al Maitén. Vinimos primeramente para participar de una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad. Al regreso de Bariloche nos dimos con este tema, así que a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones. Nos hicimos presentes para hacer el desalojo cumpliendo la manda judicial, ¿no?, que teníamos del juez Otranto. Mi orden fue intimar a las personas que estaban cortando la ruta, que se tenían que retirar al costado, que se podían seguir manifestando, pero de manera pacífica, y le recordé al jefe del Escuadrón 35 que en caso de violencia en la vía pública, básicamente, él tiene facultades autónomas previstas por la ley para proceder a la detención. Bueno, el operativo se armó en base a los hechos que se sucedieron y en base a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasa a partir de las 11 de la mañana del primero? Se produce nuevamente otro corte y entran
para poder desalojar y normalizar de nuevo la transitabilidad de la ruta. Tengo entendido que avanzaron hasta cerca del río. ¿Le comentaron si vieron que detuvieron a alguien? No, no detuvieron a nadie. No negamos de ninguna manera los hechos. Lo que negamos o no aceptamos es que se quiera encuadrar el hecho en una sola hipótesis y que eso tenga una connotación de otro tipo. Y nosotros no damos por sentado que fue Gendarmería, ni tampoco damos por sentado que no lo fue. 100% las manos en el fuego por todos los que estuvieron en el operativo. Totalmente, señor. ¿Tanto de Bolsón como de Esquel? Totalmente. ¿Usted piensa que se va a saber la verdad? Se tiene que saber la verdad, sí. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Dios quiera que sepamos dónde está. A ver, seguramente ustedes me escucharon a lo largo de estos días decir que era inexplicable la actuación del juez Guido Otranto, y también me llamaba la atención que la familia no lo hubiera recusado, no hubiera pedido su apartamiento, ¿sí? Los elementos se los fui contando a lo largo de este folletín que lleva ya 45 días, un mes y medio. Dije, ¿cómo es posible que el juez no inmediatamente ignore la recomendación de Naciones Unidas que le está diciendo, oiga, esto es una desaparición forzada de personas? ¿Cómo es posible que no hubiera apartado rápidamente a la Gendarmería, que tardara en apartarla? ¿Cómo es posible que después impone el secreto de sumario para investigar a la víctima, a Santiago Maldonado, y al cabo de esa investigación no llega a ningún lado? ¿Cómo es posible que después el juez se entretuviera en la teoría peregrina del puestero cuchillero que lo podía haber apuñalado y Maldonado se fugó, se escondió y terminó muriendo en otro lado porque le había apuñalado al puestero? Todo eso se fue cayendo como en un dominó. Y a medida que organismos internacionales y la propia presión social reclamaba por una explicación de lo que pasó en el caso Maldonado, ahí empezaron a moverse lentamente. Y fíjense que ahora, un mes y medio después, recién ahora está citando a declarar a los gendarmes como testigos, algo que se tendría que haber hecho en el primer momento, apartarlos y citarlos a declarar como testigos. Y digo, no es que no hay experiencia en la justicia argentina investigando esto. Otranto es un juez que se formó en los tribunales federales, se formó como secretario de otros jueces en Comodoro Pi, donde hay una larga tradición de investigar desapariciones forzadas de personas. Y si no, ahí están los protocolos en la provincia de Buenos Aires o en la propia capital federal, donde si pasa algo en una comisaría, apartan a todos los policías y después investigan. Y esto ya es un uso y costumbre en la democracia. ¿Cómo? En la Patagonia es una excepción, en la Patagonia no se hace esto. Todo esto era inexplicable por qué la familia no pedía el apartamiento del juez. Párrafo aparte para la fiscal, que parece, según dicen los propios familiares, parece más la abogada de los gendarmes que una fiscal, vale decir, más que la parte que impulsa la causa, que acusa, parece la abogada de los gendarmes. Después de que el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, y la abogada defensora dieron una entrevista conmigo en el sur, recién después, y ya había pasado más de un mes, la fiscal se dignó a recibirlos y les dijo que había algunas cosas, y sin embargo después volvió a cortar el diálogo con ellos y no les dio más pelotas. Y cosas tales como que ellos pudieron ver, pero no terminaron de analizar, digo, la querella, ¿no? Los familiares de Maldonado, la abogada defensora, actas de gendarmería con liquid paper, cosas que le llamaron la atención, la fiscal no avanzaba para ningún lado. Tampoco se entiende qué están haciendo los que trabajan para la Procuraduría de Violencia Institucional. Hay 4, los mandó Gil Carbó para allá, no avanzan para ningún lado, la cosa no va para ningún lado. Ariel Garbars, un perito en telefonía, fue y dijo, miren, se puede saber dónde se prendió el celular de Santiago Maldonado. Habló acá con la fiscal Ávila. La fiscal nunca más lo llamó. Cuando fue para allá no le dio pelota. Le dijo, no me interesa lo suyo. Lo tuvieron que meter por la ventana a miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, que son parte querellante. Y el juez Guido Otranto le dijo, mire, ¿sabe qué? Usted venga y tráigame sus pergaminos a ver si lo considero como un perito interesante y lo escucho. Digamos, todas estas cosas fueron pasando a lo largo de este mes y medio
y todo el mundo pensaba, estas cosas que yo no sé por qué todavía hay gente que las repite en la Argentina como un mantra, que había que creer en la justicia. Ahí lo tengo Juan Alonso, es periodista, es colega, y también venía siguiendo el caso. Y yo creo que otra de las cosas, por la cual, no sé, creo que tanto vos como yo coincidiríamos en esto, que el juez Otranto se estaba investigando a sí mismo en la práctica, porque lo que desencadena la desaparición de Santiago Maldonado es el desalojo de la ruta y el hecho de que los gendarmes entraran a la reserva mapuche. Y el juez, ¿qué hizo hábilmente? Separó las causas, de modo tal que el habeas corpus por Santiago Maldonado o el expediente por desaparición forzosa de personas son una cosa, pero esos mismos, la gente que busca a Santiago Maldonado no pudieran entrar al expediente del desalojo de la ruta, donde podía ser que se encontraran nombres interesantes. Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Sí, la verdad, esta causa se divide en tres, como lo explicamos ya varias veces: el corte de ruta, los habeas corpus, presentados por 3 organismos de derechos humanos, la APDH, el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria, y finalmente la carátula de desaparición forzada que instruye la fiscal Ávila. Yo no coincido con vos en un punto. Me parece que el juez Otranto y la fiscal Ávila perdieron 72 horas fundamentales, que son las primeras 72 horas, cuando Santiago Maldonado está desaparecido y la fiscal, como representante del Ministerio Público, no presentó un habeas corpus. Tuvo que ir el defensor oficial, Fernando Machado, a las 30 horas de desaparecido Santiago, a presentar un habeas corpus, luego de ir a la Pulofa en Resistencia Cuyamen. Es que como que todo el tiempo estaban prejuzgando, diciendo, no, estos son los mapuches, hinchapelotas. Exacto. Cosa que el juez Otranto ya tenía trato con la Pulofa en Resistencia Cuyamen, porque había estado incluso comiendo un guiso allí. ¿El juez había ido? Sí, había ido meses atrás, luego de que se declarase nulo el juicio por Facundo Jones Guala, que está actualmente preso. Claro, porque hay que decir que el juez Otranto fue el que no dio la extradición del Lonco. Exacto. O sea, sigue preso, pero no autorizó su extradición a Chile. Yo diría, Rolando, que hoy, además de la recusación que hace la familia Maldonado del juez Otranto, que para mí va a resolver en forma negativa, después Néstor opinará en relación a qué pasará eso con la Cámara y demás. Sí, o sea que el juez no se va a apartar y van a tener que apelar a la Cámara. El juez no va a reconocer él mismo que está laburando mal. Aparte, el juez hoy estuvo presente en 4 testimoniales de gendarmes. Si se iba a declarar, digamos, se iba a apartar de la causa luego de la recusación, se hubiese apartado en ese mismo instante. En el mismo instante que el juez está presente en la testimonial de hoy, esta mañana, a 4 gendarmes, ya la respuesta es que no se va a apartar de la causa. Él no lo va a hacer, va a tener que ir a la Cámara. No sé, Néstor, qué es lo que corresponde. Sí, y además en la Cámara es muy probable que lo ratifiquen, porque en realidad, sintéticamente no hay una causal de recusación. ¿Cómo no? Se está investigando a sí mismo. Sí, pero no hay una causal de recusación porque él no hizo nada que no pudiera hacer. Y no se afectó ni su imparcialidad. Está bien, pero él fue el que permitió que entraran a la reserva. Sí, o sea que hay algo del error. Nocetti fue el que permitió que entrara. Está bien. Alguien se tiene que hacer cargo de eso. Ahí hay una zona gris que es lo que explicábamos ayer. Cuando hay flagrancia, la fuerza de seguridad está capacitada para actuar sin necesidad de que el juez le dé la orden. El juez en esta historia, yo entiendo que a vos no te guste, pero en esta historia tiene todas las de ganar. Lo más probable es que el juez siga al frente de este expediente porque las causales de recusación son muy precisas y en este caso los jueces le hacen decir a la ley lo que ellos quieren que diga, pero en este caso no hay una causal para decir... O sea, tiene el culo cubierto, decís vos. Sí. Para decirlo en el sistema leguleyo. El juez tiene una enorme responsabilidad que es encontrar a Santiago, porque la causa por habeas corpus, que es hallar el cuerpo, hallar a Santiago, está bajo responsabilidad del juez federal Otranto. Él tiene la responsabilidad de encontrar a Santiago y la fiscal tiene la responsabilidad de investigar el presunto delito de desaparición forzada porque, digamos, significa lisa y llanamente que una fuerza federal actuó de forma ilegal ingresando a una comunidad indígena. Está bien, pero es un perro que se muerde la cola porque no encuentran lo que no buscan. Hoy pasó algo importante. Hoy el fiscal Delgado apeló ante la Cámara el rechazo del juez Canicova Corral a investigar aquí el encubrimiento por parte de la Gendarmería y los funcionarios públicos. Ahí hay una puerta abierta para que por otra vía se pueda investigar qué es lo que está pasando. Porque lo primero que hizo Delgado fue decirle a Canicova, pedí la causa, que te manden la causa para ver qué es lo que están haciendo, a ver si encubrieron o no. Esa es una vía. Pero fue es más estrambótico que se corra el juez. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pero cuando tenés todas las puertas cerradas, tenés que buscar alguna ventana por donde entrar. Y esta es la primera ventana que aparece.
Aquí lo tengo a Remo Carlotto, diputado nacional por el Peronismo para la Victoria. Bueno, obviamente, hijo de Estela Carlotto, vinculado a los derechos humanos. ¿Cómo estás viendo la actuación del juez Otranto? La verdad que hay algo que Juan recién planteaba que es central en todo esto. En el caso de una desaparición forzada, las primeras horas son fundamentales. La reacción que debe tener tanto de oficio el Poder Ejecutivo frente a, o sea, esto una fuerza provincial, o sea, una fuerza federal, de tomar las medidas necesarias para preservar toda la información posible para dar con el paradero de la persona. No se hicieron. No se hicieron. El juez tampoco la llevó adelante. Nosotros en el año 2011... No solo no las tomó, sino que no quería tomarlas. Porque la gendarmería quedó, apartó la policía, apartó la gendarmería 8 o 10 días después. Nosotros incorporamos en el año 2011 la desaparición forzada de personas dentro del Código Penal. Es el artículo 142 ter, donde es muy taxativo con respecto a lo que hay que hacer. El cuadro de situación. Y modificamos el Código Procesal Penal, donde la justicia y el propio Poder Ejecutivo deben actuar ante la mera sospecha, en esos términos se habla. ¿Por qué? Porque cuando una fuerza de seguridad retiene a una persona, la oculta, niega información, la reacción debe ser absolutamente inmediata. Pues se supone que ellos deben ser los que deben en realidad custodiar la vida de la persona. Porque es una desigualdad de fuerza, es muchos contra uno. Lo que nos plantea a nosotros la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Universal, lo que nos plantean los procedimientos que se deben tener deben ser de celeridad y debe allanarse. Hubo un gran error por parte de la ministra Burri de generar un camino de defensa. Ella tendría que haber inmediatamente apartado, no solamente apartado, haberlos sacado del lugar a los miembros de la Gendarmería. Pero es lo que se hace en una comisaría de la bonaerense. Trasladarlos a Bahía Blanca y decirle, ustedes están a disponibilidad hasta tanto se esclarezca esta situación. Se debía preservar el lugar, ¿no? Y hay una segunda gravedad, que es esta situación que nosotros vemos en términos de decisiones políticas, que lo que van haciendo es generar este camino de el encubrimiento y la protección. O sea, si la ministra dice frente a una pericia realmente muy irregular con respecto a los vehículos y las pruebas de ADN, que después de que da negativo, dice esto ya no es una desaparición forzada, o sea, está forzando desde un lugar político y desde su propia responsabilidad política en este caso. Y en ese sentido, la incorporación en el Código Penal y las propias convenciones que tienen orden constitucional para la Argentina son muy taxativas con respecto a la responsabilidad política. Porque eso hay que aclararlo, porque muchos se piensan que la exigencia de tratar el caso de Santiago Maldonado como una desaparición forzada de personas, vale decir, que se lo llevó la Gendarmería y él lo tiene en algún lugar y no devuelve el cuerpo, es solamente un delirio de los periodistas críticos o del kirchnerismo o de la izquierda o de los mapuches o de los anarquistas. No, muchachos, a ver, los que a los 3 días de desaparecido Santiago Maldonado dijeron traten esto y tomen medidas urgentes porque esto se trata de una desaparición forzada de personas, fue el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Digo, no es un invento, es algo internacional que se lo dice tanto a Venezuela como a Siria como a la Argentina. Es el reclamo de procedimiento, lo que se espera que haga un Estado que ha ratificado esos instrumentos internacionales y que se ha comprometido a llevarlo adelante. Y es un error interpretar que esto es un problema en contra de una fuerza de seguridad. Es más, es un error interpretar que este es un problema de oficialismos y oposiciones, de confrontaciones, de grietas. Acá hay un único procedimiento que se debía llevar adelante, que era allanarse absolutamente a que haya una investigación rápida, porque las primeras horas son muy determinantes en esta situación. Quiero que veamos qué dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner, porque a lo largo de la entrevista que dio hoy con Luis Novarecio, obviamente habló del caso Maldonado. Pero quiero avanzar sobre el tema Maldonado y muchísima más de sí, de Maldonado no podemos hablar porque no estamos con este tema y la verdad que es un tema que es muy fuerte y muy conmocionante el de Maldonado. Muy conmocionante. Hoy los familiares recusaron al juez Otranto por manifiesta parcialidad en la investigación. No, es que yo creo que es... pero la carátula de desaparición forzada es
claramente la que corresponde por la ley. O sea, hay presuntamente la Gendarmería, corresponde que el Estado sea a cargo de dar la explicación y la investigación. A esto me refería. Creo que el juez, si le interesa al juez Otranto, me parece que ha actuado muy mal, francamente. Su compromiso, digamos, habrá escuchado que se preguntó por qué la doctora Kirchner se ha comprometido tanto con el caso Maldonado y en otros casos, no con otros casos como Jorge Julio López. ¿Cómo que nos comprometimos como Jorge Julio López? En la búsqueda pública. Perdón, Luis. El hijo de Julio López estuvo en La Plata el día que hicimos el acto pasado de Unidad Ciudadana. ¿A usted le parece que alguien puede tener un compromiso más grande con la víctima que el hijo? ¿Usted cree que no hay modo. Bueno, no hay modo, ¿no? Bueno, el hijo de Julio López estuvo en el acto de Unidad Ciudadana el día miércoles en Atenas, en La Plata. Y reconoce, ¿y sabe qué? Y reconoce públicamente que Néstor lo recibió en reiteradísimas oportunidades. Néstor le habló al país sobre el tema de Julio López. Jorge Julio López. Aunque todos lo conocían como Julio López. Le habló al país. Han pasado 42 días o 43 y no hemos escuchado una sola palabra, una sola mención del presidente que no sea cuando sube a un ascensor sobre un chico que ha desaparecido después de un operativo de gendarmería. Bueno, hay una diferencia entre el caso López y el caso Maldonado, obviamente. Más allá de las comparaciones facilistas que hace un sector de la izquierda, que es lo mismo. No, a ver, en el caso de Jorge Julio López, nunca se pudo comprobar que hubiera una fuerza de seguridad. En todo caso, lo que había era lo que se sospechó siempre, que era una demostración de poder de los militares que estaban siendo llevados presos, la banda de Checolás concretamente, o los simpatizantes de Checolás, que le demostraban al gobierno de Néstor Kirchner: todavía podemos llevarnos a alguien, hacerlo desaparecer y vos no podés hacer nada. Esta fue la lectura política que hubo en ese caso, pero nunca se comprobó que hubiera una fuerza de seguridad estatal en ese momento, como sí acá. Esto es obvio que Maldonado desaparece de un lugar donde estaba alrededor la gendarmería. Digamos, esta es la diferencia fundamental, más allá, digo, de las comparaciones peregrinas que uno puede hacer políticamente, ¿no? Me parece que es lo primero que hay que poner en claro. ¿Qué pensás de la actuación de la fiscal? No, yo creo también que hay una actitud por parte de la fiscal. Creo que un factor preocupante ha sido pasos de intercambio entre el Poder Ejecutivo y el juez y la fiscal, de información, de como cierto... promiscuidad. Me parece que no corresponde que se proceda de esa manera. Y un tema me parece particularmente preocupante, porque esto también lo plantean las convenciones, tiene que ver con el respeto a los familiares de las víctimas, ¿no es cierto? Cuando hay una víctima y está la familia procurando la búsqueda de esa persona, el Estado no puede poner sospechas sobre la familia de la víctima y sobre la víctima. Bueno, que es lo que hicieron durante los 15 días del secreto sumario. Juan, ¿qué opinas vos de la actuación de la fiscal? Bueno, la fiscal es una fiscal subrogante, la secretaria, y le cayó este caso de gravedad institucional. ¿Ah, no es la titular? No. Para mí la justicia federal de Esquel específicamente, vamos a hablar del juez y de la fiscal, y más estando allí, como estuviste vos, recorriendo todo el corredor de la Ruta 40, toda la zona de conflicto, y adelantamos desde ya que si no se soluciona el tema, el reclamo justo de la comunidad mapuche, va a aumentar y crecer la conflictividad social en toda la región. Y más teniendo en cuenta que está el pedido de extradición pendiente del lonco Facundo Jones Guala desde Chile. Pero a pesar de todo eso, a pesar del mal manejo del expediente, sobre todo del juez y de la fiscal en las primeras 72 horas, hoy, después de 43 días, se empieza a resquebrajar el relato, la narrativa de la negación por parte de Gendarmería. Porque esas pruebas que aporta Cané, el funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, vuelven sobre la Gendarmería. Vuelven sobre Gendarmería. Ahora sobre la teoría del gendarme sacado, digamos. Sí, pero Rolando, esas, voy a hacer textual, deposiciones administrativas, así las calificó. Sí, como si hubieran ido al inodoro, ¿no? Exacto, deposiciones administrativas que presentaron después de 40 días de la desaparición de Santiago Maldonado, revelan que al menos los 4 o 5 gendarmes que estuvieron a la vera del río Chubut, cerca de un manifestante, que podría ser Santiago, aunque lo no nombran,
su relato, sobre todo el de uno de ellos en particular, se resquebraja. Se resquebraja y cuando tenga que ir a declarar en sede judicial, que todavía no lo hizo, vamos a ver qué dice. Estamos a 45 días y hay... ¿Por qué no van los gendarmes a declarar? Digamos, recién ahora arrancaron. Vos fíjate cómo se unifica el relato de esta gente. Cuando vos lees... yo a uno lo apodé. Uno se llama Gómez, le puse la liebre Gómez, porque está en todos lados. Estuvo en Leleque, estuvo en el río Chubut. ¿Te acordás de la liebre Gómez? Sí, la liebre Gómez de Caso Cabeza, ¿cómo no? Estuvo en todos lados. Bueno, Gómez, que parece que nace una estrella, y en Gendarmería 14 carillas, declaró Gómez. Bueno, después tenemos otro que se ha conocido últimamente también, que es Robledo, el que al parecer Robledo, arroja la piedra. El que pegó el cascotazo a 30 metros. Bueno. Lo mandamos a la Liga Mayor de Béisbol. Y otros más, es el caso de Peloso también, que se escribe tanto con S como con Z en el expediente judicial. Bueno, todos ellos confluyen en una narrativa donde admiten ingresar dentro de la pull-off, es decir, 350 metros, 400 metros máximo, por detrás de la Ruta 40, hacia la vera del río, hacia la derecha, hacia el puesto 15 de Benetton. Y hay camino, hay para entrar, digo. Donde estaba el Unimog y donde estaba la camioneta, y hay fotos de ellos, y hay huellas de ellos, pero que confluyen en admitir que vieron un manifestante que cruza el río e inclusive huye de espaldas a ellos. Pero uno no puede explicar por qué tenía un moretón o un golpe en el ojo o en la frente. Otro tampoco puede explicar si estaba a 4 o 5 metros o menos. Hubo un enfrentamiento físico allí con ese manifestante. Bueno, hay uno de ellos, creo que es Echazú, Emanuel Echazú, el de la mandíbula fracturada, que hay una foto y se lo ve con una itaca. Bueno, él dice que no... que dispara bueno, balas específicamente Echazú dice que no declara... Perdón, Rolando. Echazú específicamente dice su declaración, su deposición administrativa. Dice que no ingresaron con armas de fuego, poco menos que eran enfermeros. Que estaba todo bien, que estaban ahí de paseo y que se defendían y esquivaban los piedrazos de este grupo que poco menos definió Nocetti como integrantes de la FARC. Y el que realiza los interrogatorios es Daniel Barberis, que es un funcionario que yo jamás me hubiese ocupado, porque no hago periodismo de prontuario, jamás me hubiese ocupado de él, sino que Barberis tuvo la lamentable ocurrencia de decirle al secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, en el baño del Ministerio de Justicia, luego de la reunión fallida con Estela de Carlotto y los demás organismos de derechos humanos, que estaban defendiendo a un terrorista de la FARC. Bueno, este señor Barberis estuvo preso por secuestro extorsivo del 77 al 94. Y en el 96 sale... ¿Hay un funcionario que estuvo preso por secuestro extorsivo? Este gobierno se caracteriza, entre otras cosas maravillosas. Daniel Barberis se llama. Tiene grandes logros este gobierno, pero se caracteriza por tener a un defensor de genocidas como Nocetti a cargo de la jefatura de me llama la atención lo de tener en el Ministerio de Seguridad. Me llama la atención de tener en el Ministerio de Seguridad a un condenado por secuestro. Sí. ¿No sabías? No. Sí. Y en el 86, cuando sale, es imputado por el secuestro extorsivo de un niño de 12 años de apellido Cohen, que es furibundamente maltratado por su origen judío. Y en ese secuestro e intento de cobrar un rescate, fallece la pareja de la madre de Barberis. Y el auto que manejaba, este señor estaba a nombre de Daniel Barberis. Eso le trajo grandes problemas. Después, él tuvo actitudes loables, como salió querellante en la masacre del Pabellón Séptimo, se vinculó con Carlos Grosso, ingresó al gobierno de la ciudad, creó ONGs en defensa de los presos comunes y en prevención del HIV. Pero recala en este lugar y es nada menos ahora que director de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal. Y es la persona que interroga a todos los gendarmes. Néstor, ¿novedades? No, a ver, básicamente, a partir de la recusación planteada hoy, lo que se abre es una instancia en la que se va a paralizar todo esto. Juan a lo mejor me ayuda con la precisión. Todavía no se sabe qué cantidad de gendarmes participaron, lo decíamos ayer, pero del total de los que participaron el 1 de agosto, hay solamente 16 citados y todos en calidad de testigos. Sí, ahí te digo, el número de los gendarmes es interesante porque no se sabe, porque recordemos, insisto, que entraron 2 veces a la reserva, una en la madrugada mañana, o sea, lo que sería el 1 de agosto, más temprano, que los mapuches dicen que los hostigaron, que estuvieron ahí,
y que de alguna medida ingresaron a la reserva, tengo entendido, y después a partir de las 11:30 de la mañana. Pero lo que empiezan a decir muchos es que no solamente había gendarmes, ¿por qué se quedan hasta las 3:30 de la tarde? Porque después llegan los de inteligencia. Y hay muchos tipos de inteligencia que aparecen fotografiados en el expediente y que no aparecen en los listados de la gente que entró. De inteligencia y gendarmería, que son los muchachos que nunca se sabe bien qué carajo hacen. Lo que sí está claro, Rolando, es algo sobre lo cual vos venís hablando desde hace muchas semanas, es que el 31 de julio algo hubo en la ruta. En la noche, en la madrugada que va del 31 de julio... A las 3:30. Ahí algo hubo. A las 3:30 de la madrugada. Ahí hubo un episodio que en los primeros momentos estaba pasado, no existía. Claro, bueno, pero ya está confirmado en el expediente que ahí algo hay. Que algo hay, pero todo eso está en el expediente de que se instruye en el corte de ruta, al cual Sí. no se accede. Ese es el expediente en el que igual prácticamente Otranto no deja que se accede. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes vos de lo que pasó en la noche? Bueno, está la versión, sobre todo la denuncia que hizo Vera, que vos te ocupaste de ello acá en este programa. Está la, Es que tomémosla como un anónimo, digamos. A ver, la denuncia de Vera, que está incorporada al expediente, dice claramente que, según él, según esa denuncia, Santiago fue secuestrado directamente a la madrugada. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de testigos de la comunidad mapuche... Que dicen lo contrario. Que lo ven a la mañana del primero, no solamente. Y aparte está la testigo que lo lleva desde el Bolsón, Claudina Pilquimán, que lo lleva desde el Bolsón hacia Cuyamen, en la mañana, media mañana del 31. Y Santiago aparece identificado por sus familiares, por la comunidad y por sus amigos en el corte de ruta de las 18 que hablamos el otro día. Es decir, que hay un montón de elementos que no cierran con esa versión de ese supuesto paper de la... No, pero hay ojo, porque él lo que dice, ese anónimo, es que entre el 31 de la noche y el 1 a la mañana. Y a Santiago lo llevan el 31. O sea que él lo ubica en la zona, en la madrugada del 1. Rolando, para hacer... Pero no importa, digamos. Para ser claro y aprovechar este tiempo televisivo, acá hay un problema. Y el problema principal es que Pablo Noczetti estuvo reunido el 31 de julio en la ciudad de Bariloche. A las 10 de la mañana. Con el ministro de Gobierno de Chubut, Durán, y con los jefes policiales y las fuerzas federales, y allí dijo claramente que había que actuar para probar el presunto delito en flagrancia, sin autorización judicial. Eso desató que 4 o 5 gendarmes ahora admiten y se empiezan a quebrar sus relatos que llegan a la vera del río, el primero cuando desaparece Santiago, y ahí aparece un sin lugar y no sabemos muy bien qué sucedió. Todavía no nos pueden explicar dónde está Santiago Maldonado, y el origen es porque quisieron probar el supuesto delito en flagrancia. Si hubiese actuado la justicia y hubiesen actuado con orden judicial, no hubiesen entrado a la pull-off en Resistencia Cuyamen. Y quizás Santiago no estuviese desaparecido. Muchísimas gracias por venir. Nos gustó. Y mientras tanto, bueno, habló Cristina, y Cristina habló mucho y sobre muchas cosas. Debe ser la primera entrevista que da en 2 años, digamos, entrevista picante, áspera, que responde Cristina, a quién, ahora lo vamos a discutir, hace esto contra su gusto, porque no es que es precisamente una mujer que le encantan las entrevistas a agenda abierta, lo hace contra su gusto, lo hace porque le está yendo mal en las encuestas. Cristina, hoy, hablando de todo. Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. Voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, no solamente el peronismo, porque el peronismo nunca ganó solo las elecciones, sino el peronismo en un frente amplio, en una fuerza que amplíe sus fronteras, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor que lo que está teniendo. ¿Usted está diciendo que se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. No tengas dudas. Dijo que se bajaría, dijo que se correría, que se excluiría Cristina, pero también, recuerdo que hace poco también dijo que se iba a autoexcluir, que ya estaba hecha y después apareció de candidata. Pero bueno,
Aquí tengo a dos muchachos que saben mucho más que yo y que quiero escuchar sus opiniones sobre esta aparición de Cristina en entrevistas. Recordemos que no es precisamente una fan de las entrevistas, ¿no? Y si va a una entrevista siempre va, o era lo que la teoría del kirchnerismo indica, que como los medios son todos demoníacos, salvo los amigos, solo hablaba con medios amigos, pero sorprendió hoy dando una entrevista con Luis Novarecio, larga, muy larga, en vivo y en Infobae. Aquí tengo a Raúl Aragón, Sergio Doval, ambos encuestadores, ambos analistas políticos. Muchachos, ¿me explican esto? Yo lo único que podía pensar, venía en el auto, la puse play para seguir escuchándola, y yo decía, si esta mujer hubiera hecho esto un año antes de irse... ¿Usted ve que yo lo pensé también? Hoy estamos hablando de que arrasaba la provincia, o sea, pero la verdad es que el encanto era María Eugenia Vidal, era Vidal. De hecho, pero se contuvo cuando... Aparte que Novarecio le dice que estaba de acuerdo con el cargo de traición a la patria, Cristina un año atrás se levanta, la rompe algo y se va. Claro. Y la verdad ¿Vos decís que está medicada? No se achicané. Sabés que está perdiendo, ese es el tema. Pero vos sabés lo caso del kirchnerismo, si no, no lo hubiese hecho. El ocaso, yo no sé. La verdad que cuando uno le pusimos un año, la sociedad, bueno, yo discutí mucho con los kirchneristas más fervorosos siempre. Decir, viejo, ¿por qué no dejan que Cristina hable? No, porque la medio, qué sé yo. Digo, es un cuadro político que si puede improvisar, como hacía, 2 horas en un discurso parlamentario de inauguración de sesiones, a cualquiera de nosotros nos pinta la cara. Real. ¿Viste? Y estamos es muy hablando, difícil entrarle. Y aparte vos ves lo que tiene, la cantidad de data que tiene en la cabeza. Era muy esa difícil mujer. entrarle a Menem en una entrevista. Imagínate a Cristina. Raúl. Sí, coincido con lo que decís. Yo creo que Cristina, primero, está perdiendo, pero no es solamente que está perdiendo esta elección. El problema es que está perdiendo el posicionamiento en el peronismo futuro. Claro. Porque lo que se juega, estamos eligiendo senador, diputado, pero además se define el primer paso para la reconstrucción del peronismo. ¿Quién va a ser el caudillo futuro? Del panperonismo y cómo se va a unificar si se unifica. Entonces Cristina, perdiendo por 3 o 4 puntos, que es más o menos lo que lo tenemos, casi todos tenemos esa diferencia, 3 puntos, 4 algunos. Que la manda a un lugar, al Senado, en una banca y bueno. Menem. No exactamente. No, porque Menem no tenía la cámpora. No. Menem tenía estructura. Menem no tiene estructura. Ella sí tiene estructura. Ella va a tener ahí manifestantes. Claro. Ahora, y además hay una cuestión de adhesión emocional a ella muy fuerte. Nadie se tatuaba. Sí, pero Menem la tiene también. A ver, 2 o 3 cositas que yo apunté acá y usted me la puede contradecir o no. ¿Por qué Cristina en el 2019 podría ser candidata? Hoy Cristina es absolutamente una dirigente local. Absolutamente una dirigente local. Hizo la peor elección del peronismo en la provincia de Buenos Aires, solo comparada con Cafiero en el 85. Usted se debe acordar muy bien de esto. ¿Estamos? Hoy es menos Uñac, Cristina. Para la reconversión del panperonismo, como usted habla. Es menos Uñac. ¿Por qué Uñac se iría, que es el gobernador de San Juan? ¿Por qué se iría a sentar de par con Cristina? Cristina hoy en términos electorales es menos Uñac. Es menos Kurtubay. No estoy de acuerdo. No. ¿Alguien corta más boletos que ella? Cristina junto a 35% del 40%. Tiene 12 puntos nacionales, solo en la provincia de Buenos Aires. Y Uñac no tiene ni cerca de eso. Pero es una líder en caída. Está bien, pero... Los dos son, van creciendo. Primero que en caída, van creciendo. Lo estás diciendo hoy, porque hoy sería... ¿Por qué? Por eso, porque tiene 12 puntos nacionales solo en la provincia de Buenos Aires. Y el armado territorio nacional lo sigue teniendo, que no lo tiene Massa, no lo tiene Urtubey, quienes son los otros que pueden aparecer. Uñac tampoco o sea, que vos lo decís tiene. que Uñac, Urtubey, dije Uñac por decir un nombre. No. ¿Lo van a dejar a Cristina ser candidata en 2019? Yo no sé, obviamente que no, pero los votos no, o sea, a ver, si vos te sentás si Cristina se sienta a negociar y coincido plenamente con lo que dice Raúl, se sienta a negociar con un porcentaje de un caudal de votos que no tiene nadie. Déjame explicarte de otra manera. El peronismo se necesita unificar, ¿sí? Cristina no puede tener protagonismo porque no gana. Pero sí se necesitan los votos de Cristina. Con lo cual Cristina acaba de decir, yo me corro. ¿Pero qué quiere decir? Yo me corro, pero yo te armo las listas. Claro. Porque vos necesitas mis votos. No tanto como armar la lista, hay que ver si le dejan armar la lista. No, también, pero que ella rompió ahora para no tener que negociar listas. Claro. Porque esta es la otra cosa. Porque digo, hasta ahora lo que se venía viendo de Cristina es que ella con su receta de purismo ideológico, no negociar las listas con los caciques del PJ, ya sean del conurbano o de la provincia. Sí, le fue muy mal. Y le fue muy mal. Entonces, y no hablar solo, y hablar solo con los periodistas amigos, le fue muy mal. Entonces ahora
ahora dice, ofrece la boleta para el diálogo, la mujer que nunca dialogó ahora quiere dialogar, sí. Ahora va a hablar con los periodistas ásperos. Sí, pero eso habla bien de ella. Pero eso llama credibilidad que no tiene. Claro. Quizás a ustedes... que le fue mal la receta. Pero quizás a usted como periodista les debe joder de, mira, nunca me diste entrevista, ahora me venís a buscar. Yo eso hasta lo puedo entender. Pero la verdad es que de un líder que estuvo 12 años el poder indiscutido en el país, agarre y haga así con el joystick y se ponga... Para mí habla muy bien de la capacidad con 10 procesos. Con 10 procesos. Es un animal político. No, obvio. Y eso es lo que estamos hablando. Animal político. ¿En el ocaso o no, Cristina? Más. Vos sabés que el que dijo que hicimos periodismo de guerra no fue en 678. Vos que hoy me reprochabas lo de 678. ¿Vos sabés quién dijo hicimos periodismo de guerra? Uno de los editorialistas de Clarín. Bien. Blanc, si la memoria no me falla. Hubo periodismo de guerra. ¿Le puedo decir algo, doctor? Y quiero hablar de guerra porque están pidiendo que... Sí. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias... No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Si esto pasó durante la gestión de su gobierno. No digo que lo alentó el gobierno. No, perdón. En su gobierno parece que el gobierno hubiera salido a pegar afiches. No. En mi gobierno, perdón. En mi gobierno... En el periodo... Perdón, Luis. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. Ahí tienen a Cristina. Claro, esta cuestión era por la famosa grieta, ¿no? La discusión de la grieta, si había o no libertad de prensa en el kirchnerismo. A mí me parece una discusión de borrachos, porque todos sabíamos que había libertad, había presiones, pero también había libertad. Y ahí, con esto convivíamos igual que hoy. Hay presiones y hay libertad, igual que había en los tiempos de Alfonsín, igual que había en los tiempos de Menem. El que piense que es de otra manera... Digamos, no entiende cómo juega el poder sobre los medios de comunicación. Digamos, esto es así. Siempre hay libertad y siempre hay presiones, por lo menos de la dictadura para acá. Más o menos, vaso comunicante. Por eso para mí me parece una discusión bizantina a esta altura del partido. Pero sí me entretiene mucho esta imagen de Cristina condescendiendo a preguntas que le deberían caer también como una patada en los dientes. No, le cae mal, pero las ataja bárbaro. Las ataja muy bien, lo deja. O sea que es un problema de personalidad. Pero claro. Ahora, pero el liderazgo es eso. El liderazgo es eso. ¿Qué? A ver, pará. Es un problema de una cuestión de personalidad, fundamentalmente. Está bien, pero ¿qué nivel de locura están? Que no toleran. A ver, si vos sos presidente y sos dirigente político, en este país, que todo se discute en la televisión, en los foros, y ¿vos pensás que podés estar al margen de todo esto? Pero es que no llegás al poder si no sos un psicópata profundo. Miralo a Trump. Vos tenés que negar la realidad para llegar al poder. Yo me pregunto... tenés que negar la realidad. Ella está negando comparó Argentina con Venezuela, Cristina. Sí. Comparó Argentina con Venezuela. Es como que ella vive en un mundo absolutamente paralelo. Paralelo a la realidad que vivimos todos. Ella vive en un mundo paralelo y habla de ese mundo paralelo. Esto es básicamente lo que hagamos un ejercicio. Mundo paralelo, pero mundo paralelo, las críticas al gobierno no son un mundo paralelo. Son críticas, porque no ignoremos que las cosas que está haciendo el gobierno las hace, y eso no es paralelo, es bien real. Lo que sí hay es como exageración de campaña, decir, bueno, que no hay Estado de Derecho por hoy en la Argentina. Y por otro lado dijo que Macri no era la dictadura. Entonces, no, eso lo negó. La pregunta que le quiero hacer a Raúl, él dice que no gana. No gana porque por la imagen negativa que tiene. Es el techo. Ahora, la pregunta es, al 2019, con este tipo de entrevistas que otorga, ¿puede revertir? No te entusiasmes. porque está en juicio. Bueno, pero espera. Una elección, una victoria presidencial, una derrota presidencial, no se define por una sola variable. Acá para el 19 se va a combinar si ella creció, no creció, qué hizo, cómo le fue al gobierno, cómo fue con la economía, qué hizo el resto de la oposición. Sí. Es un conjunto de variables. Ella se está posicionando bien, se está posicionando de la única manera que puede, porque ella no puede quedar afuera de la discusión de la unidad del peronismo, porque si le pasa eso, murió. Ahora, ¿quién queda adentro? Queda Urtubey, queda Massa, queda Randazzo, aunque saque 2 puntos, queda adentro por su calidad de imagen.
Uñac, alguno más. Esos son los que se van a sentar. Ella quiere sentarse a la cabecera de esa mesa porque va a decir, yo tengo 12 puntos nacionales, muchachos, ninguno de ustedes lo tiene. Ahora, esta versión nueva de Cristina, dialoguista... Sí, a mí me desconcierta, te digo. No, yo lo que pregunto es al ciudadano común, al votante común, ¿qué le produce? ¿El que la odia la va a seguir odiando o hay alguien que pueda dar vuelta? Él lo tiene bastante medido. No va a haber un cambio en realidad. De acá a las elecciones, vos tenés un piso muy alto y un techo muy bajo que finalmente Cristina va a tener que pagar ese desconcierto con el cual nunca se acercó a las otras personas que no tenían su base. ¿Es posible que saque menos votos que las PASO? Bueno, ahí hay un detalle matemático. El problema. Espera, que me puso cara de No, el detalle matemático es que tenés que incluir toda la gente que se suma a la elección, tenés que incluir un momento que, según estadísticas viejas o de hechos pasados, se incluyen y de encima se incluyen gente de Cambiemos. Porque cuando nosotros estuvimos haciendo análisis respecto a la participación en las elecciones, y yo creo que les he contado algo de esto. Mucha gente no fue a votar. Mucha gente no fue a votar y nosotros estamos preguntando ahora también, dentro de lo que preguntamos, si no fuera obligatorio el voto, se iría a votar. Claro. Y la verdad que hay una caída, y esa caída está en lugares más preponderantes de Cambiemos, pero eso sucede cuando se acerca el momento de la definición entre modelos políticos, entre blanco y negro, va a subir. Y la verdad es que, ¿qué va a pasar con los puntos? Puede ser que quede menos, pero va a tener más votos, Cristina. Ahora, no va a haber... En el tipo que ha tomado una decisión hoy, ¿y qué pasa? Por eso hoy los votantes de Massa, los puntos que pierde Massa, los pierde en manos de Cambiemos, y los puntos que perderá quizás Randazzo, lo que tenemos medido hasta ahora, parte lo pierde en manos de Cambiemos y parte lo pierde en manos de Cristina. Pero algo sube, por eso Cristina. te preguntaba, digo, esto, seduce al votante, a quien votó a Randazzo o a quien votó a Massa, ¿lo puede llegar a convencer de que, bueno, vamos para este lado porque esto no Randazzo son votos flojitos. Puede llegar a convencer a algunos, pero ahuyenta a otros tanto. Este es el tema, me parece. Sí, el argumento básico de ella, que es muy inteligente, es, mire, vótenme a mí porque soy la única que puede parar el ajuste que viene. ¿Y a quién le está hablando? No le está hablando a la dirigencia peronista, le está hablando al votante. A la gente. Claro, por eso hablando de lo que viene, esto es Cristina hablando de la economía en la era Macri. No se puede seguir viviendo así. Es necesario hacer un diálogo público. ¿Y por qué público? Porque la gente tiene que conocer el diálogo entre los dirigentes. Yo estoy dispuesta a hacer ese diálogo. Y estoy dispuesta también con quien sea, por supuesto. Y si el presidente va a ser presidente hasta el 2019... Las cosas no pueden esperar hasta el 2019. ¿A usted le parece que la situación económica, el nivel de endeudamiento, el nivel de la bicicleta financiera, que tenemos deudas en LEVAC, que tenemos que agregarle un número y 12 ceros? ¿Cuánto aguanta esto? Perdóname, ¿cuánto aguanta, Luis, la apertura indiscriminada de importaciones? ¿Cuánto aguanta seguir despidiendo gente? ¿Cuánto aguanta esta pérdida de poder adquisitivo que a la gente no le alcanza ni para pagar las tarifas ni los salarios? ¿Cuánto aguanta seguir aumentando las tarifas? Tenemos que ponernos a discutir en serio qué es lo que va a hacer, por qué él va a hacer, porque él es presidente hasta el 2019. ¿Cuánto aguanta, dice Cristina, Juan? Y mirá, que está clarísimo que todo lo que está sosteniendo ahora la economía es la deuda. Y después también está clarísimo que la tasa de interés está muy elevada y que las LEVAC superaron los 1.000 millones de pesos. O sea que es una bomba de tiempo. Esto necesita cambios y ajustes. Bajar el gasto público, bajar la tasa de interés, bajar los gastos. Ya hay un acuerdo con las provincias. O sea que va a haber un ajuste. Dice la verdad Cristina cuando dice que va a haber un ajuste y le está hablando el bolsillo. ¿Pero ese ajuste no puede ser licuado por un crecimiento de la economía? No puede crecer. Este año a lo sumo puede recuperar un poco de lo que cayó el año pasado. Ya estamos en septiembre, octubre y no se ven grandes números, grandes brotes verdes como para decir que va a ser sostenido por eso. Una pregunta, hay más LEVAC que circulante en este momento. Claro, eso es 30% más, una cosa así. Yo tengo una teoría. La deuda interna. De la deuda interna. ¿Sabes lo que se hacía en el 89 cuando había tanto dinero colocado a plazo, se lo cambiaba por un bono? ¡Viene un bono! No, pero pará. El bono de Herman, no era Herman. Escuchá, lo que sucede es que lo tenían los bancos. Ahora abrieron las LEVACs a los privados porque vos no le podés poner un bono a los bancos. Sí le podés poner un bono a los jubilados, a los laburantes. O sea que si le abrieron a los privados es porque en algún momento seguramente le van a poner un bono, porque a los bancos le están dando pases bancarios. O sea que eso algún día va a terminar en un bono. Ganancias, ¿qué dice Cristina ahora de ganancias? Dice, si hubieran sabido todo lo que iba a pasar con ganancias, a lo mejor había gente que lo votó a Macri y que no lo votaban. La gente
La gente siempre aspira al cambio, siempre es positivo, la gente pensaba que no iba a tener que pagar ganancias. Fueron muchísimos los votos que no nos votaron de obreros asalariados por el tema de ganancias. Era una de las críticas más grandes que teníamos, pero me lo decían los compañeros, lo decían los dirigentes sindicales. Y yo respondía, ¿saben cuál es el problema? El día de mañana no van a tener problemas con el impuesto a las ganancias. El día de mañana van a tener problemas cuando los despidan. Bueno, ahí está el diagnóstico apocalíptico, ¿no? Todos prometieron lo mismo. Yo igual no estoy de acuerdo en que eso le significó algo y que no va a significar nada en las Además, la próximas agenda elecciones. económica desapareció. ¿Sí? Desapareció la agenda económica. Bueno, está bien, estamos hablando en términos electorales. Yo no estoy diciendo que la gente vive bárbaro, no estoy diciendo eso. En términos electorales, la agenda económica desapareció. Las tarifas iban a ser un cadalso total en las elecciones, en todas las ciudades. No, el gobierno, la factura de gas la dividió en cuatro pagos y pisó el aumento de nafta. En todas las ciudades de clase pisó varios aumentos. En todas las grandes capitales donde hay gente de clase media que paga el tarifazo, ganó Cambiemos. Es un dato concreto este. Es un dato concreto. La gente se iba a morir de hambre, iba a explotar el conurbano. No pasó. El dólar se iba a ir a 20, no pasó. Baja. Endeudamiento, te dije está que bien, sostiene está endeudamiento. está fenómeno. Pero todo eso con plata, Luis. Lo que quiero decir, no estoy diciendo que sea una panacea la economía. Lo que quiero decir es que desapareció como problema hoy central en la agenda política. Esto digo. Desapareció en la agenda de los medios. No, en la agenda de los medios. Claro. No en la, bueno, explícame por qué en la ciudad... terminar. Bien, perdón. En la agenda de los medios desapareció. Entre otras cosas porque lo pasó por encima Maldonado. Y ahora viene Nisman. Y ahora viene Nisman. Y le viene muy bien al gobierno esto. Pero en la agenda de la gente, el problema sigue siendo la economía. Seguramente ahora hay mucha gente mirando porque estamos hablando de economía, porque la gente lo siente. Aunque no esté en los medios, la gente siente que el salario no le alcanza. De hecho, me pasa a mí en mi casa. Los precios aumentan y mi mujer me reclama más dinero. Entonces es muy difícil la situación. Creo que hay mucha gente... Si la inflación va cayendo, ¿cómo? No. La inflación núclea, la de los alimentos, transporte, combustible y medicina siguen igual. Y eso es lo que afecta a todos los trabajadores. El resto es la gente rica. Está en los mismos niveles del kirchnerismo, Claro, porque se le había disparado al macrismo y ahora está en los niveles del kirchnerismo antes. Pero, pues, para sorpresa de muchos, Cristina también habló ¿de quién? De Lázaro. La verdad que es una percepción muy sesgada y es una percepción donde en definitiva terminamos hablando de esto y no terminamos hablando de las cosas que... Está hablando, doctora, lo está diciendo. Pero ¿sabe qué tengo? Yo te pregunto una cosa, Luis. ¿Cuál es la razón para una visión tan diferente según sean funcionarios del gobierno macrista o según sean funcionarios del gobierno peronista? ¿Sabe la impresión que yo tengo, tomando la acusación de sesgado? Que usted no me está contestando concretamente. ¿Cómo que no te estoy contestando? No, espere, no me está contestando específicamente lo que le estoy preguntando, sino me está diciendo, pero mira que también hay este hecho. No, te estoy contestando, te estoy contestando, Luis, por favor. Que los alquileres eran alquileres de inmuebles que valían, el precio está determinado, está aprobado en los contratos. Pero casualmente en los alquileres se le otorgó la mayor concesión de obra pública de la historia. ¿A quién? A Lázaro Báez. No. El 83% de la obra pública de Santa Cruz era de Lázaro Báez. por favor. El primo del presidente. Pero me entiende que vuelva a contestarme con un ejemplo mal de muchos, consuelo de tonto. Pero no es eso, pero que si fuera cierto que es el que tiene más contratos, porque pero en Santa Cruz, porque era una empresa que estaba en Santa Cruz. Y si vos vas a Corrientes, vas a encontrar la empresa... empresas... No. En Corrientes estaba Lázaro Báez. Hay otras empresas mucho más importantes. No, me parece que doctora, para seguir es muy sesgado realmente. Hablando de Lázaro Báez, hoy, creer o reventar, mientras por la mañana trascendían los detalles de la pericia sobre Nisman, hoy se conoció la confirmación en Cámara del procesamiento de Cristina por asociación ilícita, justamente por obra pública, la megacausa Ercolini. Sí, es la causa que la tiene más complicada porque es la causa que se investiga la obra pública. Y en eso, lo dijo también hoy, es cierto que la obra pública que se investiga está acotada a un lugar determinado y a un periodo determinado. Cuando Santa Cruz, Lázaro Báez. Exactamente. Cuando la expresidenta pidió investigar toda la obra pública, el Poder Judicial monolíticamente le dijo que no. Y no pedía investigar la obra pública del menemismo, del alfonsinismo, del dualdismo. Pedía investigar los 12 años del kirchnerismo para hacer una comparación de lo que había pasado con Lázaro Báez con el resto de las empresas contratistas. Y el Poder Judicial monolíticamente le dijo, no, investigamos solamente esto, el resto se lo rechazó en las 3 etapas en las que discurrió la discusión. Sí, porque hay una escala, ¿no? Es decir, Lázaro Báez creo que estaba número 28, 30 o algo así,
y Calcaterra andaba en segundo o tercer lugar, o sea que no era... No, y además de Calcaterra, que está vinculada con el Parece grupo que Macri, hay otros... Cristina, pero no, pero hay otras empresas, verdad, sí. hay otras empresas muy poderosas vinculadas históricamente con la obra pública en la dictadura y en la democracia que también figuran al tope de esa lista y que no están en discusión. Lo que pasa es que eran empresas constructoras y Lazo Rabal no tenía una empresa constructora. Muchachos, vamos a pasar de Cristina a la realidad cotidiana, porque hoy hubo un video que registró algo notable, y es que vamos mejorando, ¿eh? Ustedes creen que no hay valor agregado en la Argentina. Hay valor agregado. Hay valor agregado, por lo menos en los motochorros. Antes el motochorro venía de a dos, uno atrás, y se subía el que manejaba. Ahora tenemos otra modalidad, motochorro más taxi trucho. Rodríguez Peña al 1900, barrio de Recoleta. Ese es el lugar exacto de este feroz ataque motochorro. Las víctimas, un matrimonio cordobés que venía de retirar una importante suma de dinero del banco. En esta zona los deja el taxi. Curiosamente el taxi no tenía nada, ni matrícula, número, nada. Pintado de negro y amarillo y eso era todo. Ellos lo tomaron con confianza. Ellos lo que dicen justamente es, somos de afuera, confiamos en el taxi. Ahí dejan a la mujer y al hombre. La mujer agarra la cartera con la plata, el hombre se queda allí, la mujer viene para acercarse porque ellos viven en este lugar. A continuación lo que van a ver es un ataque digitado y con signo de pregunta. ¿El taxista es cómplice? Esas cámaras nos muestran el final de la historia. Fíjense la mujer golpeada, arrastrada por el piso. El objetivo era el bolso con la plata, los 600.000 pesos y no la cartera. La cartera quedó intacta al lado de ella. Y el hombre, que como ven, termina también a los golpes con los motochorros, que se escapan rápidamente del lugar. Suben ágilmente y se escapan. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad del taxista? Porque fíjense lo que va a pasar acá, en este lugar donde estoy yo ahora. Ven al hombre parado queriendo que el taxi se frene para ir a buscar a los delincuentes o hacer la denuncia y el taxi también se va con ellos. Investigación ahora, por supuesto, que deberá llevar adelante la policía. En verdad, si uno más o menos sigue el relato, esto se trató de lo que antes llamábamos la salidera bancaria. Claro. Porque esta gente venía del banco con guita, sube un taxi, le llama la atención que el taxista tenía 2 celulares. Bueno, sabían, acá en esto también coincidía con esto, que cree que sabían que los iban a robar, pero después vienen, cuando se bajan del taxi aparecen los motochorros. O sea que ya estamos en una, no sabemos si son motochorros casuales o salidera bancaria. No era que se habían tomado una serie de medidas contra la salidera bancaria, sin embargo, sigue habiendo salideras. Juan Pablo Fiorivelo, buenas noches. ¿Cómo le va, Rolando? ¿Todo bien? Agregamos valor a los motochorros, vamos sofisticando. Es terrible. Yo creo que acá falla algo básico, ¿no? Que es algo muy importante en los temas de seguridad, que es la prevención. Yo hago hincapié siempre lo mismo y vos dirás, ¿otra vez con lo mismo? Claro, esto no es una célula del ISIS, que es un delito de astronautas cibernéticos que vienen a instalarse en el país. Esto se soluciona con prevención. Es un delito que tiene solución, con prevención. La gente últimamente, la policía se ha perdido mucho poder de fuego en la calle, por distintas macanas que se han mandado, pero es hora de que la policía vuelva a ganar la calle. La buena policía, no hablemos de la policía que libera la zona, la buena policía. ¿Por qué no se combate este delito? ¿Cómo puede ser que la mayoría de las motos que circulan, al ir de a 2, ¿qué pasa? Es muy simple de controlar. Con 15 o 20 motos no identificables, las famosas motos de brigada que se decían antes, hoy, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad no hay más en las comisarías brigadas. ¿Vos sabías eso? Sí. No hay más brigadas.
Entonces, no hay personal no identificable en la calle, ni tampoco móvil. ¿No hay? No hay, no, en las calles no hay. Y tampoco hay motos que hagan esto. Entonces, la prevención es muy simple. Ves 2 personas arriba de una moto, la la identifican y se acaba el problema. El tema es que la mayoría de las veces las motos que utilizan estas personas son motos, lo que llaman motos blancas. Es decir, son motos legales, porque si los paran, acreditan la titularidad. Y hay controles de control de la ciudad con papeles, claro. Acreditan la titularidad y se van. Y por lo general no andan armados, por lo general. Tenés que distinguir 2 tipos de... Bueno, eso contaba Bernie, que los extranjeros siempre decían, no estoy armado, no estoy armado, porque entraban por una puerta y salían por la otra. Exacto, porque si no, ¿qué pasa? La calificación cambia, se agrava, es un robo calificado, al tener un arma de fuego, empeora las cosas y hace que no pueda ser escarcelable. Con el mamarracho legislativo que hay hoy, cualquier persona que roba, lastima y produce los daños que produjeron estos tipos, entran y salen. Es decir, la moto es blanca y a lo sumo, en este caso, si los paran, es una tentativa de robo, ni siquiera calificado. A ver, vos sabés que hay entre 80 y 100 hechos por día en la ciudad de Buenos Aires de este tipo de cosas, según datos oficiales. Ahora, es difícil explicar que te quedás registrado en una cámara de seguridad, cagando trompadas a alguien, afanándolo, llevándote la guita, te agarran y salís. Bueno, veíamos Va otro contra día, el sentido común. Veíamos otro día acá en tu programa cuando desarmaban un auto en el mismo día, 2 personas y volvían a estar en la calle. Tiene que haber la policía tiene que volver a ganar la calle en ese sentido. Bien, pero la cuestión está de la interpretación peregrina de si es en grado de tentativa, porque no se llevó la plata a la casa. Si se llevó la plata a la casa, no la encuentran. Cuando lo encuentran, es en grado de tentativa y lo sueltan. Hay fallos que hablan de que al delito tentado, en el sentido que no se puede disponer lo que se usó del robo. Pero ya te lo choreaste. Ya te lo choreaste, exactamente. Si te agarran a las 2 cuadras, tendría que ser así. Poniendo autos no identificables, poniendo personal de brigada. ¿En qué punto se llegó a ese disparate legal fuera del sentido común? El sentido común que aplicaron durante muchísimos años la doctrina, que siempre hablábamos, la doctrina Zaffaroni, donde siempre... ¿Eso del grado de tentativa también es la doctrina Zaffaroni? Claro, siempre es todo en beneficio del delincuente. Porque acá nadie se pone en nadie se preocupa por la víctima. Por ejemplo, a esta mujer que le rompieron la ya cara es una jurisprudencia. y casi pierde un ojo. Siempre se pone en el lugar de proteger a los delincuentes. Esteban. A ver, algunas cuestiones de este hecho en La Recoleta. Participaron de mínima 4 personas, no hay ningún detenido, ni los motociclistas ni el taxista, ningún detenido. De acuerdo a diferentes estadísticas, se cometen por día en el área metropolitana alrededor de 75 robos por motochorros. Y el 80% de los robos en vía pública son también por motochorros. Obviamente esto es en área metropolitana de los denunciados. Ni me quiero imaginar los que no son denunciados. Pero más o menos por ahí andan los de pungueo no se denuncian. Claro, no se denuncian. Bueno, esto es lo denunciado. Agregando lo que perfectamente decía Trebuch, la gran mayoría no se denuncia, porque saben que no quedan... Y acá sumale otra cosa. Se roban entre 5.500 y 6.000 celulares por día, de los cuales muchos se roban con motos. Eso ni se denuncia. Eso ni se denuncia. Porque es algo que tengas un seguro, porque te lo devuelvan. Igual es como el cuento de los magos, ¿viste? El taxi, como los magos que te hacen elegir una carta y te hacen elegir la que ellos quieren. Vos pensás que elegir... Acá el taxi es lo mismo. Cuando tienen el dato, esto es obvio que hay un dato de adentro que le pasaron... No es que de casualidad estaba el taxi y las motos, sino que es alguien de adentro, obviamente, que avisaron que iba a retirar una suma importante de plata y que iban sin custodia y que eran 2 corderitos que iban por el camino. Hay una complicidad muy grande. Hace un mes había pasado lo mismo en la misma esquina. Entonces, si sabes que sigue pasando lo mismo, la gente que maneja la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no se le ocurre poner un sistema de prevención que sea, no un chaleco identificable, un casco con la patente? Porque el que tiene la moto blanqueada bien, no sale a robar, no sale a dañar. Pero me inquieta lo de los taxis choreando, porque ¿cuánto hace taxis choreando? Que no había taxis choreando? ¿Te acuerdas cuando se alquilaban los taxis? El crimen del marido de Georgina Barbarosa demostró la existencia de los taxis truchos con los que se salía a robar. Pero vos viste este taxi. Este taxi ni siquiera era un taxi, era un auto pintado de amarillo y negro, no tenía ni siquiera el número de licencia. Ah, ¿no? Pon el video. No lo vi. Pon el video. Y ¿sabes qué es muy raro? No, si lo podemos ver al taxi. Sí, no tenía ni el número de licencia, ni siquiera nada. Era un auto pintado de amarillo y negro, sin ningún tipo de dato. Mirá el taxi. Si no tengo razón en lo que te digo, mirá. Ah, sí, claro, sí. O sea,
El personal lo querían tomar de vuelta y no agarró viaje ahí. Ahora, ¿sabe lo que es exótico? Sí, se ve claramente. Lo querían tomar de vuelta. Se querían subir al taxi y el taxi no quiso parar. El taxista no quiso parar. Hay un dato muy raro. ¿Por qué él sale del banco, el matrimonio sale del banco y no se sube inmediatamente al taxi? Evidentemente hubo toda una maniobra de inteligencia, porque el taxista lo venía siguiendo, esperando que se suban a ese taxi. Te obligan en cierta forma, como contigo la carta del mago, a que elijas ese taxi. La moto te sigue, se quedan con el cuero, como le dicen en la jerga, al bolso de esto. A Carolina Píparo, saliendo de un banco, porque la gente piensa que es un delito de, bueno, hay cosas más graves. Claro que hay cosas más graves. Mirá a Carolina Píparo. No, claro, le mataron al pibe. 2 hijos de 1000 putas, le pegaron un tiro y el nene que tenía, Isidro, murió. Entonces, terminemos con esto. Esto no necesitas ni bases de datos, ni que venga la CIA, ni que venga el FBI. Es prevención, muchachos, es saber laburar en temas de seguridad. Es prevenir para que la gente no sufra más esto. Es simple, no hay mucha vuelta. Además porque uno se lleva la impresión de que son más o menos siempre los mismos, tienen que conocer bien la ciudad. No es que es un señor que viene de un lugar lejano y se anima a chorear en Capital de motochorro. Son más o menos los mismos. Conocen la ciudad, conocen en qué momento van a dar el golpe, conocen en qué cuadra, hay una moto de apoyo, porque lo importante es rescatar la plata, si no se la ¿Te da que puede haber algún grado de connivencia con las comisarías? En este caso, mira, no sé, ya en este momento yo siempre fui un defensor del laburo policial bien hecho, no del mal hecho, pero en este caso ya es muy llamativo. Recoleta hacía 20 días o 25 días había pasado lo mismo. Cuando vos tenés a cargo un área que cuidar y te siguen pasando todo el tiempo los mismos hechos, es como decimos siempre, o sos cómplice o sos boludo. O te tenés que ir por cómplice y estar detenido, o te tenés que ir por boludo, por ineficaz y por ineficiente. Acá ya es muy llamativo. Hay jurisdicciones que tienen permanentemente este tipo de robos, donde hay escribanías, y los comisarios siguen. Entonces, la respuesta creo que se corta sola. Encontró una buena explicación. Muchachos, así nos vamos. Gracias por venir. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Sí al 98% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires.